Y como ya habíamos mencionado, la parte de seguridad, personas y equipo, me interesan los materiales de alta calidad. Obviamente, para eso tienen que ser nombrados con UL. Más adelante vamos a ver eso, los diseños óptimos, que obviamente en este caso es importante que hablemos con el cliente para ver qué es lo que quiere, qué es lo que tiene. Primero tenemos que hacer un inventario de lo que tiene en su casa. Métodos de informe de instalación, obviamente se llega a algún código, como en vista de que no tenemos un código nacional eléctrico en Honduras, debido a los intereses de ingenieros eléctricos, ingenieros civiles para la construcción, entonces nunca se pudo llegar a eso. Por lo tanto, para instalaciones muy serias, seguimos el código eléctrico de los Estados Unidos. El sistema eléctrico debe ser cuidadosamente planeado, obviamente para eso y para tener un diseño óptimo necesitamos planificar adecuadamente, obviamente en la relación con el cliente, ver el inventario de las cosas que actualmente tiene el cliente y las condiciones que se requieren para poder realmente que el sistema eléctrico no sea bien planificado. Diseño realizado por personas capacitadas, sobre todo tener conocimiento de lo que se requiere. Diseño es un procedimiento dinámico, obviamente en ese dinamismo se necesita estar al tanto con el cliente de qué es lo que quiere. El sistema eficiente, eléctrico, confiable, seguro y económico. Económico y en cuanto a la economía del diseño, en ese caso los dos aspectos son importantes, sobre todo que vamos a poner materiales que sean de acuerdo al nivel socioeconómico de cada una de las personas. En este caso hay ciertas cosas que, por ejemplo, nosotros requerimos. Por ejemplo, ahora la mayor parte de la gente tiene cable, no necesariamente internet en su casa, pero puede tener en su teléfono. Eso ya no nos interesa a nosotros. Si tuvieran internet y cable en nuestras casas, ¿qué significaría? Que tendríamos que tener la instalación completa. Economía, por ejemplo, en los apagadores o los encendedores de luces o apagadores, muchas veces se tienen tomas de corriente normales o apagadores normales. En el caso de los apagadores, por ejemplo, hay algunos que tienen luz LED para identificar si está encendido apagado. Otras cosas que son un poquito más caros, ya cuestan alrededor de 100 lempiras o más, y algunos que tienen cocha nácar, es una piedra preciosa, por lo tanto se cuestan arriba de 200 lempiras, depende de donde los compren, que va a ser más caro o menos caro. Pero de acuerdo a la situación socioeconómica, obviamente con el cliente se puede decidir qué ponerlo, o no ponerlos en toda la casa, pero sí puede ponerlos en la sala y así sucesivamente ir averiguando las consideraciones económicas de alguno del cliente. Y entonces obviamente el hecho de que pongamos un apagador o un toma de corriente normal o ¿cómo se llama? Sin especificaciones tecnológicas o de joyas, eso no quiere decir que vamos a ir en contra de la seguridad. Y en contra, obviamente, de la economía de la persona y del propio diseño sin afectar la seguridad. Vuelvo a repetir, eso es primordial. Usar al máximo productos UL, un device de laboratorio, cumplir con los códigos nacionales y ordenanzas locales. Como no tenemos un código nacional eléctrico, entonces nos tenemos que ir con algunas consideraciones del NEC. Y en el caso de los códigos nacionales, tenemos que seguir las normas que sigue la INE y las ordenanzas locales, en este caso de la alcaldía. En cuanto a la alcaldía, en el permiso de construcción están las consideraciones eléctricas de seguir los estándares para aplicaciones especiales de equipo eléctrico como los del IEEE y NFPA y obviamente lo del MEC. La flexibilidad en cuanto a la instalación, entonces requerimos de que esa flexibilidad nos ayude en algún momento que haya algún problema en la construcción, entonces poder adaptarnos siempre y cuando no haya aumento de costos. Si no hay aumento de costos, tendríamos que hablar con el cliente para eso.
Reserva para estaciones futuras, en este caso hay que preguntar por el cliente, por ejemplo, si tienen electroduchas actualmente y si va a poner en un futuro un calentador de agua, si tiene un portón, entonces si va a poner un portón eléctrico o no, ya sea el portón pequeño o el portón para el garaje donde se pone un motor, en el otro portón eléctrico es ya el mismo portón, el mismo, perdón, llavín que se pone, tiene las consideraciones eléctricas. Todo eso se puede determinar en una expansión futura. Si, si no tiene cisterna, que en el futuro se va a poner cisterna, todas esas cosas se tienen que hablar con el cliente. Y a eso se refiere con al sobrediseño de que no porque yo considero que va a tener un timbre eléctrico o un timbre con cámara o un timbre que se pueda manejar vía Wi-Fi con una conexión de internet para poder abrirlo a distancia por medio del celular o algunas consideraciones adicionales, por ejemplo, que yo considere que debe tener una lavadora de platos cuando realmente no se requiere o el cliente no va a requerir. Entonces todo eso es un sobrediseño, ¿no? O un subdiseño, pero es importante la relación con el cliente. Conocimiento de tecnología, lo mismo que hablaba en el caso de nosotros, normalmente antes no se miraban lavadoras de plato, ahora es más normal que se vea. Calentadores de agua, hay calentadores de paso, entonces hay que ir de acuerdo a la tecnología. Puede ser que el calentador de paso sea más económico, más eficiente. Aires acondicionados, ¿qué tipo de aire acondicionado vamos a poner? Si es de los viejos, si es de los actuales que tienen un enfriador más eficiente que gasta menos energía. De todas esas consideraciones, si vamos a poner qué tipo de luces vamos a poner, luces con tecnología LED o qué tipo de tecnología quiere el cliente, etcétera, etcétera. Y obviamente lo de la responsabilidad que hablábamos, que no se deben ser responsabilidades por las instalaciones, las malas instalaciones eléctricas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso y aplicar esa responsabilidad. Eso es nuestro deber como ingeniero. Bien, el INEC dice contiene 9 capítulos y capítulo apéndice, artículo 90, tabla de contenido, índice. El capítulo 1 contiene el artículo 100 definiciones, 110 de requisitos generales. Los capítulos 2, 3 y 4 contienen la mayor parte de la información necesaria para la instalación doméstica y comerciales en general. El capítulo 5, 6, 7 y 8 con instalaciones especiales y condiciones de requerimientos para alumbrado de comunicaciones, radio y televisión. El capítulo 9 contiene tablas de consulta con ejemplos que demuestran la forma de usar. Los capítulos se dividen en artículos y en secciones. Lo del UL, entonces, es Laboratorio Underwriter, la organización independiente sin fines de lucro, cuyo propósito es establecer y mantener la operación del laboratorio para investigación de materiales, dispositivos, productos, equipos, construcciones, métodos y sistemas que afectan la vida y la propiedad. Tiene laboratorio en Chicago, Nueva York, en New Jersey, Florida y en California. Los libros, hay dos libros, Green Book, Orange Book y Red Book, cada uno para materiales, el equipo, el listado de equipos y aplicaciones, etcétera, para el tipo de localizaciones, etcétera, etcétera. Sistemas de generación eléctrica, nada de lo que estamos hablando de instalación serviría sin el sistema eléctrico general, en este caso el ENE, que nos brinda la energía, por lo tanto necesitamos de los generadores, los transformadores, la línea de tradición y la línea de distribución. La línea de distribución es para darnos energía en nuestras casas, en nuestros edificios, o sea, los 240 voltios, 220 voltios, 110 o 120, como quiera llamar. En la generación, el generador de energía eléctrica es componente más importante de potencia. Sin él, los otros elementos serían inoperativos debido a que esto genera energía activa que demanda el sistema. Obviamente, volvemos a repetir, sin la ENE, entonces no tendríamos energía eléctrica, no tendríamos energía alternativa que podríamos utilizar. En general, el sistema de generación nos brinda energía térmica
La ENE tenía dos plantas, básicamente unas dos, tres plantas de energía térmica, pero ahora se abolieron para dárselos a los negocios privados, que es en Banco Bunker. También está en Banco de Bagazo, que son los de la zafra, que son algunas, ¿cómo se llama? Generaciones térmicas en base a eso que tienen las azucareras. La palma africana, también hay algunos que manejan ese tipo de generación térmica. Hidroeléctrica, que normalmente se supone que la más grande es el Cajón. Hay alguna en la represa del Tigre, que es por la frontera de El Salvador. Y obviamente está la eólica, el parque eólico que es privado, solares que pueden ser individuales o algunas se han hecho de manera, algunos pueblos, la ENE y la geotérmica en Copán. La, obviamente la atómica que no tenemos, que es la generación de ese tipo, sería muy peligroso, sobre todo en nuestros países. La única experiencia buena que se tiene es en Argentina y Brasil. Argentina tiene varios años de tener energía, eh, perdón, energía atómica, que es generación de ese tipo. Y en los países muy grandes como Estados Unidos, Rusia, Japón y hay otros países, China ahora, pero obviamente esto es importante, tiene que tener las normas de seguridad son altísimas y en nuestros países por la corrupción que existe no podríamos hacer ese tipo de... Eso no quiere decir que técnicamente con la preparación adecuada no se puede hacer, que no podamos hacerlo. Sí lo podríamos hacer, el problema es los factores de corrupción que se tienen. Bien, en la generación necesita un motor para movimiento circular. Su bobina está energizada por corriente directa y se está acoplada a una máquina prima. La máquina prima debe ser un motor de combustión interna, una turbina movida por gas, vapor, agua, aire, etcétera. Eso es lo que tenemos un generador. Y el movimiento del sector central debido a aire, agua, luz, lo que sea, ¿no? Para eso necesitamos la transformación. El transformador es un dispositivo electromagnético estático, está compuesto por un núcleo y uno más embobinado. El más común es de dos embobinados que se conoce como primario y secundario, pero en casos específicos se utilizan transformadores de tres embobinados. Su principal función es elevar o reducir el voltaje dado, permitiendo en esta operación una pequeña cantidad de energía. Estos son los transformadores. Estos son los transformadores pequeños que tenemos en las celulares, en las baterías ¿cómo se llama? De las computadoras laptop o, o en algunos casos, que están en los aparatos digitales, que puede ser interno o externo. Esos son los tipos de transformación. Obviamente, la línea de transmisión es otro aspecto que la generación que genera el LE se tiene que transportar la energía por todo el país hasta llegar a los clientes. Esos voltajes o cantidad de energía eléctrica se conducen hasta los centros de consumo, entonces voltajes de 1500 kilovatios o 1.5 megas. El sistema de distribución igual son voltajes de 13.8 kilowatts, normalmente lo que tenemos más o menos cerca de nuestras casas. Y esa etapa de distribución es lo que nos llega a nosotros, los 220 voltios o 120 voltios de manera general. Estos son los transformadores que tenemos cerca de nuestras casas y que nos brindan esos 220 o 240 voltios, que son los que llegan a la cometida. Y dentro de la cometida hacemos la distribución a 110 voltios. Ahí tenemos el sistema integrado, que es de la generación, que puede ser térmica, eólica, hidroeléctrica o solar, cualquiera de los tipos de energía que podamos tener, y que al final se transporta esa energía en las líneas de transmisión
y llega al sistema de distribución, que es lo que nos llega a la industria o a los clientes residenciales. Materiales para instalación eléctrica. Existe una gran gama de materiales usados para instalación eléctrica. Sin embargo, los cables, ductos y cajas de conexión, interruptores y centros de carga son la columna vertebral de cualquier instalación. Los conductores y aislantes, tenemos conductores oro, plata, cobre, aluminio y hierro. Cobre y aluminio son los más utilizados de manera general. Hoy plata por su costo no se utiliza. Aislantes inorgánicos, asbesto, vidrio, porcelana, mica. El asbesto por sus daños a la salud ya no se utiliza. Normalmente vidrio, porcelana y mica sí. Aislantes orgánicos, algodón, seda, hule, plástico, papel y madera. Los sistemas de medida, el sistema de milésima de pulgada, que es un 1000, el círculo a 1000, es el área del círculo con el diámetro es igual a 1000. Eso normalmente es el sistema de medida, es decir, que un círculo, un conductor de 0.001 pulgadas de diámetro tendrá un área de un círculo a 1000 y uno de 0.003 tendrá un área de 9 círculos a 1000. Eso no se utiliza, utilizamos más el American Wire Gauge, que es básicamente lo mismo. En vez de referirse a los conductores con un área como el círculo a 1000, se le asigna un número o tamaño. Cada sistema de medida tiene una designación particular. El más usado es el American Wire Gauge o AWG, sistema que se usa en los Estados Unidos, que nosotros es el que tenemos en nuestro país. El número más grande denota los alambres más pequeños. Estos no son números arbitrarios, sino que siguen una ley matemática sobre el sistema de que fue fundado. Se basa en especificaciones de diámetro del número 26 hasta y el 40. Los diámetros intermedios son extendidos de una progresión geométrica, hay que entrar 38 entre ellos. Esta es la tabla número 3, 10, 16, es muy importante para lo que nosotros requerimos. Y en este caso, por ejemplo, aquí a la izquierda, la primera columna, tenemos los tipos de cable. El mínimo cable para instalación eléctrica es el número 14. De ahí tenemos 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Y ahí 250, 300, 300. Estos son los cables muy grandes. Y de ahí, entonces, al lado, en las otras columnas, tenemos el tipo de cable, TW, THHN, HW, THWN, que son los tipos de cables que nosotros utilizamos de manera comercial para las instalaciones eléctricas. Bien, materiales para instalaciones eléctricas, instalación típica en un edificio, los ductos metálicos y circulares rígidos, EMT, IMT, RMT. El EMT que más utilizamos, que es normalmente aluminio o acero, con acero, acero cobrizado, acero, un tipo de combinación de acero. Esto obviamente, aquí tenemos un típico de caja, anclajes, que son los que para poner instalación eléctrica cuando esta instalación es en el exterior o está de manera expuesta. En parte de tornillo, así, son codos o uniones, de que después ese tipo de uniones normalmente no las hacemos de ese tipo de 90 grados de esa manera. Porque es difícil meter el cable de esa manera. Y aquí son las uniones, los anclajes, los conectores, etcétera, etcétera, que se utilizan. Metálicos circulares flexibles de nudo y aislado, estos son los de flexibles, de metal o de plástico, que se utilizan ya para algunas terminaciones. Los no metálicos circulares, que son los de PVC o algún otro material, pero normalmente el PVC no es el PVC de agua, que es el tubo blanco. La PVC de cédula 40 y 80 son normalmente negro, azules o gris. Eso se vende de manera comercial y usted lo puede ir a ver ahí en la ferretería.
Otros accesorios, entre los accesorios más utilizados, los acoples, podos, anclajes, tenemos el tipo de conectores que son los que se utilizan para normalmente en todas las instalaciones de luz. Ducto metálico cuadrado, algunos tipos de ductos que podemos ver en el edificio de energía, en el tercero y en el cuarto piso, más o menos tenemos este tipo de ductos metálicos. Este tipo de instalación eléctrica normalmente no lo podemos ver tan fácilmente a menos que nosotros estemos haciendo una etapa de construcción y no tenemos acceso porque tendríamos que estar pendientes en una construcción de una casa o un edificio y eso es más difícil, pero muchas veces esta instalación eléctrica, así como se muestra, se puede ver fácilmente en los supermercados, ya sea en la colonia, en la despensa o en la, ¿cómo se llama el otro supermercado, jóvenes? Bueno, en PriceMart también se pueden ver. En otros supermercados tenemos, ¿cómo se llama el otro supermercado de Walmart, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo se llama, jóvenes? Que no sea ni la despensa ni Walmart. ¿Qué otro supermercado tenemos, jóvenes? ¿Perdón? ¿Qué otro supermercado tenemos? Ninguno. ¿Nadie sabe, jóvenes? Bien, nadie quiere participar. Bueno, jóvenes. La colonia también, ingeniero, y Diproba. Colonia, Interendicroa, no he visto eso. ¿Qué otro supermercado tenemos? La Colonia lo había mencionado yo. ¿Cuál es el otro supermercado que se tiene? Pais. El PAI, así se llama. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Maxidispensa ya lo había mencionado, ¿no? Que no sea, que no es ni Maxidispensa ni Walmart, y que es intermedio de Walmart también, que todos son de Walmart. PriceMart. ¿Perdón? PriceMart. Walmart, sí, ya lo mencioné, pero ahí el supermercado, bueno, cualquiera de esos supermercados ustedes pueden ver y ya volteen a ver para arriba y van a ver mi instalación. Bien, ductos de barra, bandejas para cables, que eso normalmente, vuelvo a repetir, algunas se pueden ver en la universidad y si no, se pueden ver en este supermercado, se puede ver esto, ¿no? Bandeja para cables, este tipo de bandejas normalmente están en los edificios, en los hoteles o en edificios, en la parte de abajo, en los sótanos, donde está el motor generador o alguna de las donde entra la cometida eléctrica para los edificios, puede haber esto, ¿no? Tipo de localización, seca, mojada y húmeda. Este tipo de localización es importante porque normalmente son las que nosotros tenemos para las instalaciones. Nosotros normalmente tenemos seca, no tenemos mojada extrema ni húmeda extrema, ¿no? Humedad extrema tal vez tenemos en el Latillo o en algunas partes de Occidente, pero son en los cerros, ¿no? Normalmente no tenemos eso. Y mojada tampoco en el norte, tampoco en esta época, sobre todo ahorita, podemos tener ese tipo seca en la mayor parte del país, pero no seca extremos tampoco, ¿no? No que intermedio. Bien, esas tablas son importantes, ya para el lunes necesitamos que tengan esas tablas a mano impresas para poder ir viendo eso, ¿no? Es la tabla número 5, entonces aquí ve el tipo de cable y vamos a utilizar el área transversal, que es el área aproximada que está aquí en la última, ya vamos a utilizar la primera y la última columna. El tipo de cable también AWG, AWG o circulamil, en este caso utilizamos el número de AWG, que utilizamos la primera, la segunda y la última columna. Y aquí, esa es la tabla número 5, que tiene más o menos 3 o 4 hojas. Páginas, perdón. ¿Qué son esas, no? De ahí vamos a utilizar la tabla número 9 para cálculo de caída de voltaje.
que es también, hay que tener la mano, y la tabla esta de aquí, que sería para el cálculo de, esto es para la caída de voltaje. De ahí vamos a tener esta tabla 37016, que es para encontrar las cajas. Y, por aquí, y además estos dos se van a utilizar ya en el segundo parcial, pero tenemos la tabla número 4, esa búsquela, esta espero que no la tengo aquí. Estas son para el tipo de tablet, para ver qué es lo que tenemos aquí. El tipo de cable que se utiliza para las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, TH, este de aquí, que sería THW, o TH sería termoplástico resistente a la humedad y al calor. Se utiliza para localizaciones secas y húmedas. Este tipo de cable que podemos utilizar nosotros en nuestro país. Por ahí hay otro tipo de cables que se pueden utilizar. Este de acá, el THHN, localizaciones secas, que se utiliza bastante, que es termoplástico resistente al calor. Y en localizaciones secas, estos son los cables que nosotros utilizamos más. Este es más o menos lo que se quiere. La tabla número 4 también, tabla número 5, la 9, la 37016, A y B, que están en la misma hoja. Estos son los cables que nosotros vamos a requerir para el lunes en la clase virtual, porque vamos a empezar a hacer ya ejercicio de bien, preguntas. Y si no, vamos a pasar a vamos a pasar lista. Bien, Mario Aguilera, Leonardo García, Edgar Rodríguez, Walter Escamilla, Buenos días, presente. Dani Enríquez, José Velázquez, Christopher Andino, Presente. Homer Garay, Yarelis Escalante, Presente. Ana Zapata, Presente. María Cabrera, María Celeste. Presente, ingeniero. Bien, Elvin Fortín, Presente. Ángel Valladares, Gerald Figueroa, Christopher Girón, Oswald Cruz, Iván Herrera, Presente, ingeniero. José Lagos, Ángel Mejía, Jonathan Galindo, Michael Mendoza, Avisar Villanueva, y Cady Lazo, Joxan Rueda, bien, Edgar Vélez, Jenny Miranda, Presente. Jamie Herrera, Presente. Pedro Raudales,
Presente. Y Casey Oseguera. Bien. Nadie más, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Por favor, esas tablas ya están subidas a las plataformas, entonces tengan a mano para que entremos ya el lunes a hacer específicamente ejercicio. Preguntas, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces feliz fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Igual, feliz día. Jóvenes, feliz Gracias, ingeniero. fin de semana.